carta de Judas está justamente antes del libro de Apocalipsis. Y es una carta muy breve, es una carta pequeña, por así decirlo, en cuanto a espacio, pero es una carta muy profunda. Trata solo un tema, pero con ese tema tendríamos para decir bastante. Judas, y una vez que la encuentren, son 25 versículos. Vamos a, para poderlo entender. 29. 25, es que la mía solo tiene 25. Yo inicio el verso 1, ustedes el 2, nos vamos sucesivamente y leemos todos juntos el verso 25 de esta carta de Judas, y dice así la palabra del Señor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Cristo. Misericordia y paz y amor sean santificados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado lentamente, y a los que antes habían sido destinados para esta contestación, hombres impíos que convierten en peregrinaje la casa de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad de las regiones externas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, así habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades de Dios. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en nuestros agapes, comiendo irónicamente, como nosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales y fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son los murmuradores y envidiosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que oís decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. a algunos que dudan convencerse, A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Todos, al único y sabio Dios, nuestro Salvador,
sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pueden tomar sus lugares. Mire, hoy leímos un libro de la Biblia, de que nos faltan 65. Está bien. Ama y haz lo que quieras. Estas palabras fueron escritas por San Agustín casi en el principio de lo que se conoce como el cristianismo histórico. Para muchos, estas palabras de ama y haz lo que quieras encierran el espíritu o la naturaleza del Evangelio. Sin embargo, estas breves palabras también han sido malinterpretadas y por consecuencia mal aplicadas, porque, parafraseándola, habrá quien las utiliza a su favor. ¿Cómo? Aplicándolas a los asuntos de la fe, diciendo: cree en Jesús y haz lo que quiera. Desde luego que alguien que actúa de esta manera no lo dice así abiertamente, sino que lo vive abiertamente, vive su vida como quiera, dejando de lado los principios y las responsabilidades de ser cristiano. En la práctica, hermanos, del evangelismo y en aras de llenar nuestros templos, nuestras iglesias, ha habido un reduccionismo del evangelio a simplemente predicarle a la gente que la salvación se trata de hacer únicamente una oración de fe. Haz la oración de fe y te salvarás. Acepta a Jesús en tu corazón, invítalo a vivir dentro de ti y automáticamente te conviertes en cristiano. Pero yo pregunto, ¿en realidad hacer esto nos convierte en cristianos? La palabra es no. Simplemente quienes así han hecho han pervertido y corrompido el evangelio, permitiendo que se introduzca dentro de la iglesia de Jesucristo la cizaña, esa hierba o esa planta que es muy parecida al trigo, como lo ilustró Jesús en su parábola. Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30. De ahí que nosotros conocemos testimonios de primera mano, nadie nos lo contó, nosotros lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo podemos atestiguar de personas que abrazan la vida cristiana por un tiempo, gustan de los privilegios, de los derechos, de las prerrogativas de ser cristianos, pero después por situaciones distintas, pruebas de la vida, circunstancias difíciles, engaño del enemigo, renuncian y vuelven a su vida anterior. O peor, como dice Jesús, que ocurrió con un endemoniado que fue limpia su casa y después volvieron 7 peor que ellos. Y entonces, muchas veces la gente se pregunta, ¿podemos dejar de ser cristianos? ¿Podemos abandonar el cristianismo? Una de las cosas que la iglesia mayoritaria, la que robó el término de católico, cuestiona a la iglesia evangélica es precisamente que nosotros enfatizamos la sola fe para alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lo que dice Pablo en Gálatas 3:11, el justo por la fe vivirá. Porque para el católico, dentro de su cuerpo doctrinal, es decir, en su estatus de creencia, ellos creen que la salvación no se logra únicamente a través de la fe, sino en la conjunción de buenas obras junto con la fe. Primero hago buenas obras y como resultado de mis buenas obras, entonces yo obtengo la fe capaz de salvar. El argumento que la ICR esgrime para descalificarnos a nosotros en el dogma de la sola fe es que dicen que quienes solo creen
quienes solo creen sin obras, después se sienten libres para seguir sus vidas sin responsabilidad alguna delante de Dios y con la libertad de pecar sin consecuencias. Bajo el argumento de, pues ya soy salvo y entonces China libre, hago lo que quiera de mi vida. Pero no solamente la Iglesia Católico Romana piensa eso de nosotros, sino inclusive dentro del movimiento cristiano evangélico, principalmente los pentecosteses y sus hijos, los neopentecostales, también creen que quien se salva y únicamente vive bajo el lema de la salvación es aquel que después se siente con la libertad de hacer lo que se le pega la gana. Ahora, hay algo de verdad en este razonamiento, porque a veces caemos en el proselitismo en lugar del evangelismo. Es decir, en lugar de añadir al reino los que han de ser salvos, buscamos llenar nuestras iglesias sin importarnos si la gente que hace la oración de fe es nacida o no de nuevo. Ahora, esa no es la realidad para todos los que somos cristianos, sino que tenemos que reconocer, mis hermanos, que dentro de las filas del cristianismo habemos trigo, pero también hay cizaña. Es decir, hay personas que a simple vista no podemos distinguir una de la otra. No podemos decir, este sí es salvo, este sí es nacido de nuevo y este no, únicamente por las apariencias. Pero ¿por qué se da esto? Se da, hermanos, porque se ha predicado un evangelio adulterado, un evangelio diluido, un evangelio bajo la premisa de cree en Jesús y después haz lo que quieras. Judas, el autor de esta carta, es hermano de Jesús. Es hermano en la carne de Jesús y es un predicador itinerante y escribe esta brevísima carta, tan breve que en ocasiones muchos la omiten, pero su contenido es vital y relevante para los asuntos de la fe. Judas le escribe a una comunidad cristiana con un motivo claro: advertirles y exhortarles a cuidar la fe, porque esta está en peligro. Versículo 3 dice: me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Ya lo he dicho en otras ocasiones, que nuestro idioma se queda corto cuando tratamos de traducir del idioma griego al español una idea. Pero la expresión contender ardientemente por la fe no nos transmite la intensidad ni la plena intención del autor al decirle: ustedes tienen que ser guardianes de la fe, tienen que cuidarla al punto inclusive de dar su vida porque ésta no se corrompa, no se diluya, no se mancille, no se tergiverse y no se convierta en un engaño. Pero entonces nos surgen muchas preguntas. ¿De qué o por qué tenemos que defender la fe? ¿Qué acaso Dios no puede hacerlo solo? Judas identifica una gran amenaza que pone en riesgo la pureza, la existencia y la trascendencia del mensaje de salvación en Jesús. ¿Y en qué consiste la amenaza? En que personas que han malentendido su esencia y su naturaleza lo están desvirtuando. Pero ese problema no fue exclusivo de Judas, sino que ha prevalecido a lo largo de las generaciones. Personas que han escuchado un evangelio falso y que creen equivocadamente que son parte del reino de Dios. Y con esto
ponen en juego la misión de la iglesia y el destino de sus almas, que muchas veces va a dar al infierno. Hoy quiero, hermanos, animarnos a que descubramos a cómo defender nuestra fe, esa fe que nos salva, haciéndole al pasaje 3 preguntas fundamentales y permitiendo que nos dé 3 respuestas convincentes y contundentes acerca de defender la fe. En primer lugar, la primera pregunta que hay que hacerle al pasaje en relación a cuidar la fe es: ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotros debemos cuidar la fe? Verso 1 dice: a los llamados, santificados en Dios y guardados en Cristo. Ya decía yo al principio que esta carta fue escrita por Judas. Pero, ¿cuál Judas? En el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar por lo menos 6 personas con el nombre de Judas. Desde luego que el Iscariote queda descartado. Pero en la presentación de la carta, el mismo Judas nos revela su identidad, que es hermano de Jesús, hermano en la carne de Jesús, o en términos que podamos entender, medio hermano de Jesús. Pero, ¿cómo es eso? Él se refiere a sí mismo como que es hermano de Jacobo. Y si nosotros vamos uniendo las piezas, descubrimos que Judas y Jacobo pues son hermanos y son los mismos que Mateo menciona cuando se refiere a que su madre y sus hermanos de Jesús están allí para buscarlo. Mateo 13:55. Santiago se ha convertido en el principal líder. Si Santiago o Jacobo se ha convertido en el principal líder de la iglesia de Jerusalén, mientras que Judas hace lo propio en otras regiones como un evangelista itinerante. Al principio del ministerio de Cristo, ellos no creían en Él, pero después se convirtieron, fueron salvos y sirvieron al Señor. Ahora, ¿a quién le dirige Judas su carta? A una comunidad cristiana. No conocemos los detalles, pero sabemos que son una comunidad cristiana por el contenido de la carta. Se refiere a ellos como hermanos, como santos, como llamados, como guardados en Cristo. Pero parece ser, también por el mismo contenido de la carta, que son cristianos con un trasfondo judío, es decir, judíos convertidos al cristianismo. Y se dirige a ellos de una manera muy particular. Por eso es a donde yo quiero llegar. Cuando él se presenta y se refiere a ellos, lo hace de la siguiente manera: a los llamados, santificados en Dios y guardados en Cristo. Se refiere a ellos de 3 formas, de 3 maneras. Primero, como llamados, a los llamados. ¿Qué significa esto? Que ser cristiano o seguidor de Jesús implica haber respondido a un llamado, haber respondido afirmativamente a una invitación que el Señor nos dio. Y desde aquí se empieza a clarificar el asunto. Hermanos, nosotros no podemos llegar a ser cristianos por iniciativa propia. No nace en nosotros ser cristianos, sino que viene el Señor a nosotros, nos invita y nos llama y nosotros respondemos. Es como cuando alguien hace una llamada telefónica en nuestro número particular y nosotros respondemos. Por eso somos llamados, los llamados en Cristo. La segunda forma en cómo Él se refiere a ellos, los llama santificados. Y antes de pensar en la pureza o en la perfección, implica que una vez que nosotros respondemos afirmativamente al llamado del Señor, Él nos aparta de entre todos los demás, nos consagra totalmente a Él, nos saca del medio de la multitud, del camino del mundo y nos santifica con su presencia. Y la tercera forma, dice que son los guardados o cuidados por Jesús. La palabra griega tereo, de la cual tradujeron guardar, implica no solamente echarle un ojo,
sino implica proveerles de todo aquello que necesitan, entre ellos el cuidado y la protección para que cumplamos la voluntad de aquel que nos llama. Pero yo me pregunto, ¿por qué se refiere de esta manera Judas a los cristianos a quienes les está escribiendo? No es un saludo gratuito, no es una salutación orgánica o genérica, tiene un significado profundo, el cual muchas veces nosotros pasamos por alto. ¿Y sabe cuál es? El cómo nos ve Dios, cómo nos mira Dios en este momento de la historia de nuestra vida. ¿Cómo nos ve Dios? Nos ve como sus hijos, nos ve como su familia, somos parte de Él, ¿sí? Pero a veces, hermanos, nosotros no nos creemos esa condición delante de Dios, porque a veces en el afán de no caerle gordo a los demás, o de empatizar con la gente, de no mirarnos arrogantes ante otros, recurrimos a llamarnos que seguimos siendo pecadores. Yo estoy en contra que a Rahab se le siga llamando ramera. Se me sigue pareciendo inadecuado que al endemoniado gadareno ni siquiera nos refiramos a él de otra manera, sino que siempre nos estemos recordándoles su pasado. Pero ¿sabe por qué a veces la gente hace eso? La gente cristiana se sigue presentando como un pecador redimido, porque no quiere lastimar la susceptibilidad de quienes le rodean. No le gusta verse o no le gusta presentarse como un hijo de Dios, con la seguridad de que cuando muera, automáticamente y por gracia, se va a ir a vivir al cielo con Dios. ¿Sabe por qué? Porque la gente lo toma mal. Porque yo no sé si a usted se lo han dicho. ¿De dónde pues te sale esa seguridad de que si mueres te vas a ir al cielo? ¿Por qué tú? ¿Qué mérito hiciste? Le caemos gordo a las personas, nos ven como soberbios y nos dicen, ¿a poco nada más tú te vas a ir al cielo? Dime cuáles son las razones. Desde luego, hermanos, que en nuestro fuero interno no hay un ápice de orgullo ante esta verdad. Pero de pronto pareciera que nos avergonzamos de hacernos llamar hijos de Dios, rescatados del juicio eterno. Y entonces decimos, bueno, pues es que entonces todos somos pecadores, algunos redimidos y otros no. Pero la verdad, esa no es la manera en cómo el Nuevo Testamento se refiere a los hijos de Dios. Para el mundo no convertido, resulta inconcebible que alguien alcance la vida eterna así solo por fe en Jesús. Para los católicos romanos esa es una blasfemia, porque para ellos la salvación se alcanza después de pasar por la purificación del purgatorio. Pero inclusive, hermanos, como decía hace unos momentos, también dentro de algunos movimientos evangélicos ven como un atrevimiento peligroso que digamos que somos salvos, siempre salvos, entre ellos los pentecostales y sus hijitos, sus clones, los neopentecostales, que creen que uno no puede tener certeza de salvación. Ellos dicen, la salvación se pierde cuando tú pecas y cuando tú le fallas a Dios. Pero el eslogan calvinista, del cual yo soy partidario, es que cuando se es salvo por gracia, se es para siempre. Salvo, siempre salvo. Nada ni nadie puede borrar o quitar esa verdad de salvación de Dios a través de Jesucristo. Porque la misma Biblia dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Por eso mismo, hermanos, Judas, cuando se dirige a los creyentes en esta comunidad, no les llama y les dice, a ver ustedes pecadores redimidos,
No se refiere así con ellos. A ver tú, fulano, que eras alcohólico. A ver tú, perengana, que eras adúltera. A ver tú, sutano, que eras ladrón o mentiroso. A ver tú, que eres fraudulento. No se refiere a ellos, porque Él sabe y Él está tratando con ellos como Dios los mira en su condición. Los ve perfectos, no infalibles, pero Dios los ve perfectos a través del lente de la obra de Cristo. Nosotros como creyentes, hermanos, somos individuos e individuas, hombres y mujeres con proclividad a pecar, pero ya no somos pecadores. Nosotros tenemos tendencia a pecar, a fallar, a equivocarnos, pero ya no vivimos en el pecado. Si en algún momento fallamos, tropezamos, nos caemos, nos equivocamos, pecamos, la conciencia del Espíritu nos conduce inmediatamente a la restauración diciendo: Señor, perdóname y restáurame delante de tus ojos. Pero ¿cuál es la diferencia de vivir en el pecado? El apóstol Juan escribiría en su carta: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Quien ha nacido de Dios no vive en el pecado. Puede pecar, pero no vive en el pecado. ¿Qué significa vivir en el pecado? Hacer pecado siempre y sin la conciencia de que está actuando. Cuando la conciencia se cauteriza, ¿cómo se puede decir? Cuando se hace dura, cuando se endurece la conciencia, como en el resto del mundo, el mundo sin Cristo no se da cuenta que viven en pecado. Es más, lo ven como algo natural y ellos viven en pecado. Cuando un creyente verdadero peca, cae, se tropieza, inmediatamente el Espíritu que habita en él toma conciencia y va inmediatamente al Espíritu de Dios en arrepentimiento y restaura su comunión. Para aquellos que tienen miedo de predicar un evangelio de gracia, sépanse que, como diría Martín Lutero, que quien teme a Dios siempre hará el bien. Y esa es la señal y la garantía de que estamos en Dios y somos salvos. En casi toda la literatura epistolar del Nuevo Testamento encontramos que la mayoría de sus autores, o todos los autores guiados por el Espíritu de Cristo, se dirigen a los creyentes de manera similar a como Judas lo hace. Como Judas lo hace. No lo hace diciéndoles: hey, ustedes pecadores, sino que se refiere a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesús. Luego entonces, ¿quién cree usted que serían los más idóneos para defender la fe? Pues precisamente nosotros, a quienes Dios nos ha llamado, a quienes Dios nos ha santificado y a quienes Dios ha guardado, a quienes a los ojos de Dios somos los más idóneos, no por mérito propio, sino por gracia, porque disfrutamos de esa prerrogativa. Pero esa designación, hermanos, de defender la fe no es gratuita, sino que hay una razón. ¿Para qué queremos defender la fe? Porque, hermanos, ha sido amenazada por aquellos que la pervierten. En el versículo 3 se vuelve a referir a los creyentes de una manera muy particular. La fe que ha sido dada una vez a los santos. Dios nos dio a nosotros, hermanos, la fe. Dios nos dio a nosotros el Evangelio. Dios nos dio a nosotros que la verdad, y como salvaguardas de la verdad debemos protegerla, debemos defenderla. ¿Por qué? Porque Dios así nos ha visto como confiables para llevar a cabo la misión de contender ardientemente por la fe. ¿Que quiénes somos? La iglesia de Jesús. ¿Y qué es la iglesia de Jesús según Pablo? La iglesia de Dios viviente es columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Entonces, contestando la pregunta, ¿por
¿Por qué nosotros debemos defender la fe? Porque somos a los ojos de Dios los más idóneos defender la fe del error de otros. La segunda pregunta que hay que hacerle al texto en relación al cuidado de la fe es: ¿de quién debemos cuidar la fe? Ya sabemos que somos nosotros los salvaguardas de la fe, pero ¿de quién debemos cuidar la fe? Versículo 4: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ahora, quiero hacer una precisión antes de continuar. Cuando Judas habla de la fe, se refiere al mensaje, al evangelio de Jesús, que en manos de inicuos puede ser corrompido. Y así es. Judas les escribe diciendo que hombres sin piedad, impíos, están pervirtiendo el mensaje del evangelio. ¿Cómo han llegado esas personas allí? Han llegado y entrado, dice en el versículo 4, de manera encubierta. Dice, algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Qué significa esta expresión? Primero, que eso es peligroso. Nadie llega a la comunidad cristiana diciendo: yo vengo a lastimar el evangelio. No, nadie llega con una playera rotulada diciendo: yo soy un hombre o una mujer impío. No, no dice eso. La gente cuando llega de manera disfrazada, llega de manera, como dice ahí, encubierta, haciéndose pasar por creyente, o peor aún, creyendo, valga la expresión, creyendo que es creyente, aparentando que es creyente, hablando como creyente, conduciéndose como creyente, en apariencia, en lo exterior, parece que es un creyente, pero en esencia no lo es. Hace un rato yo mencionaba la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13. Y básicamente ahí Jesús dice que a simple vista es imposible distinguir la cizaña del trigo. Son prácticamente iguales. Y Jesús sabía en la explicación de su parábola que esto sería una realidad en su iglesia, que dentro de ella surgirían personas que aparentarían ser como los verdaderos creyentes en sus formas e inclusive en sus intenciones, parecidos a los llamados, a los santificados, a los guardados en Cristo. Pero ¿sabe qué es lo más trágico de todo esto? Que esas personas que parece que son, pero no lo son, están convencidas en su mente y en su convicción de que son creyentes y seguidores de Jesús, pero su conducta los delata, su naturaleza los delata. ¿Por qué sabemos que no son creyentes? ¿Qué dice el verso 4? Los que desde antes habían sido destinados para la condenación. Versículo 4. Yo sé que este es un tema duro y a veces difícil de aceptar, porque así como decimos que no todos se salvarán, porque Dios ha destinado su salvación y Él la reparte como Él quiere, aquí lo que nos acaba de decir Judas es que de igual manera hay personas que ya están destinadas para la condenación. Gente que por más que quiera y por más que haga, no alcanzará el don eterno de la salvación. Y más adelante en el versículo 18, salud, él dice, más adelante de la carta dice, los que no tienen al Espíritu. Yo no tengo un escáner, yo no tengo un detector o un sensor o una aplicación con el que yo pueda pasarle a cada una de las personas que conozco y que se dicen cristianas y poder verificar la presencia del Espíritu, lo cual los haría verdaderamente cristianos. Luego entonces Judas dice que esas personas que han estado destinadas desde tiempo antes a la condenación y que no tienen el Espíritu, aunque parezcan que son creyentes, él los describe o los resume en una sola frase: hombres impíos. Versículo 4.
Voy a tratar de hacer un resumen para que no haya confusión. Dios nos da la salvación por gracia, inmerecidamente. ¿A quiénes? A quienes Él quiere. Romanos 9:26. No depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Eso nos lleva, hermanos, a una condición de ser salvos. Dios pone sobre nosotros su Espíritu y nos regenera, nos cambia internamente y queda el Espíritu como en garantía para nuestra salvación. Entonces pasamos de pecador a ser guardado, santificado o llamado en el Señor. Y todos estos que han vivido en esa condición o han experimentado esa situación componen la iglesia. Pero luego hay otros que llegan a la iglesia encubiertamente aparentando ser como los primeros, hablan igual, visten igual, se comportan igual y tal vez tengan las mismas intenciones, pero en el interior no han nacido de nuevo. Entienden el Evangelio perfectamente, lo razonan perfectamente, pero en ellos no habita la garantía que es el Espíritu de Dios. A estos son a los que Jesús en su parábola los denomina cizaña. Parecen ser cristianos, pero no lo son. Ahora, el gran misterio es cómo los identificamos, cómo sabemos en realidad quiénes son. Judas nos dice que hay dos maneras de hacerlo. La primera, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué significa eso? Dicen ser creyentes y seguidores de Jesús, pero se dan la libertad de llevar una vida alejada de los mandamientos del Señor. Utilizan equivocadamente la gracia de Dios para pecar, diciéndose a sí mismo que no hay problema alguno, que en Cristo hay libertad y que el amor cubre multitudes de pecado. ¿Usted ha escuchado a alguien así que dice, yo soy cristiano? Pero su vida diaria y cotidiana, las decisiones que toma, la vida en cómo la conduce, no parece ser la de un creyente consagrado. Al contrario, lo vemos envuelto en situaciones bastante perturbadoras y muy cuestionables. ¿Por qué? Porque pervierten o convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Dicen que son cristianos, cacarean que son cristianos, pero su vida cotidiana, su diario andar, demuestra que pervierten o convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y parece ser que la connotación de ese libertinaje de la gracia tiene que ver con la inmoralidad sexual. De ahí que las iglesias de corte LGBTIQ no son cristianas, no porque no queramos, sino porque obviamente ellos enfatizan la inmoralidad y eso es contrario al espíritu y la naturaleza de un Dios santo y de un Dios perfecto. Pero la segunda forma en la que nos dice Judas que nosotros podemos darnos cuenta de quién es la cizaña es que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significan esas palabras? Que entienden el Evangelio en cuanto al beneficio que pueden entender, pero no han captado en sí la esencia de la doctrina cristiana. Y eso lo vemos en el resto de la carta. No tenemos todo el tiempo para detenernos en cada una de las cosas que él utiliza en su carta para describir cómo es que ellos no han entendido lo que implica y lo que significa ser cristianos. O sea, saben el Evangelio, pero no saben cómo ponerlo en práctica en su vida porque no tienen los elementos para poder hacerlo. Luego entonces podemos decir que quienes son las cizañas no solo tienen un problema moral, sino también tienen un problema doctrinal. Viven en el error y en el engaño. Y el asunto no es que vivan solo ellos en el error y en el engaño, sino que cuando están dentro de una comunidad de fe,
pueden confundir a los otros o contagiar a los verdaderos creyentes diciendo, ama a Jesús y después haz lo que quieran. Estorban el sano crecimiento de la iglesia, porque aparte son beligerantes y rebeldes y ponen tropiezo al avance del reino. Y es ahí, hermanos, donde dicen el dicho, donde la puerquita empieza a torcer el rabo. Ahora, esto no solo sucedió en la iglesia a la que escribe Judas, sino que es un problema, como decía hace un rato, que ha pasado por generaciones en muchas iglesias cristianas. ¿Y a qué se debe? A una mala predicación del Evangelio, en donde presentamos a Jesús como una solución fácil y sin compromiso alguno. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, decía yo hace un rato, no tenemos un escáner para saber quién sí y quién no es un verdadero creyente. Y en un acto de fe abrimos la puerta de la iglesia, pero lastimosamente tenemos que reconocer que a veces en la experiencia nos vamos dando cuenta quién es el trigo y quién es la cizaña. Pero así, hermanos, de esas personas es de quien debemos defender nosotros la fe en Jesús. Y por último, la última pregunta que hay que hacerle al pasaje es, bueno, ya sabemos quiénes debemos defender la fe, ya sabemos de quién debemos defender la fe. Ahora, la pregunta de los 64,000 millones de dólares es, ¿cómo cuidamos la fe? Versículo 22 dice, algunos que dudan, convencerlos. ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Cómo es que debemos cuidar la fe? Casi al final de su carta, Judas nos dice cómo hacerlo, por lo menos en dos sentidos. En un sentido contemplativo y en un sentido práctico. Es decir, en un sentido que puede parecer pasivo, pero no lo es, y en el otro sentido tomando acciones contundentes. En referencia a lo contemplativo, déjeme decir que eso tiene que ver con uno mismo. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que pelear esta dura batalla. Se trata de no permitir que tales enseñanzas penetren en nuestras vidas y nos afecten. En la medida que profundicemos en nuestro propio crecimiento espiritual, podemos estar lo suficientemente hábiles para defender la fe. Versículo 20 dice, pero vosotros, amados, noten cómo se dirige a los cristianos, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es enfocarnos en nosotros, en afirmar nuestra propia fe, en no dejarnos mover sin importar qué digan los demás. Debemos apropiarnos de nuestro propio fortalecimiento espiritual. Si hombres impíos, torcidos, buscan extraviarnos junto con ellos, no entreguemos algo tan valioso como su fe a otros. Yo a veces me cuesta trabajo entender, pero ahora con eso de que tenemos tanto acceso a tanta información de todo tipo a través de la internet, tenemos que aprender a ser selectivos. ¿Por qué? Porque de pronto puede surgir por ahí un video, puede surgir por ahí un audio, puede surgir por ahí un podcast de alguien que empieza a dar cosas, enseñanza, pero tenemos que ser como los cristianos de Berea. Tenemos que corroborar que su enseñanza sea bíblica, sea escritural y que no contradiga ningún principio teológico que hasta el momento conozcamos de Dios. Pero hoy en día hay muchos que quieren hacer historia y buscan como nuevas interpretaciones de la escritura y sacan cosas que antes no se habían dicho según ellos, porque hoy Dios les ha revelado cosas que antes no conocíamos. Pero no es así, hermanos.
Todo lo que Dios quería que supiéramos, ya lo sabemos. Nuestro papel ahora es transmitírselo a la siguiente generación y la siguiente generación a la que sigue, y así sucesivamente hasta que el Señor decida el final de esta historia. Bueno, empezamos, hermanos, defendiendo la fe, fortaleciendo la fe propia, la fe personal, la fe individual, no escuchando a cualquier palabrero, no escuchando a cualquier mercachifles, no escuchando al primero. Una vez leí ahí que su pastor, y no es porque yo me eche porras en esta hora, sino que debiéramos ser, ustedes debieran ser los primeros fans de este predicador que les da el alimento y no de otros que ni siquiera conocen. ¿Por qué? Porque se supone que estamos en una situación de confianza. Y si yo dejo que alguien me enseñe, es porque creo que me lo está enseñando bien. Pero ¿cómo fortalecemos prácticamente bien nuestra vida espiritual? De tres formas fundamentales. La primera, que por evidente que parezca, a veces la obviamos, es orando. Verso 20 dice, orando en el Espíritu. Creo que esa disciplina la conocemos muy bien. Oramos por la mañana y le damos gracias al Señor porque nos permite abrir nuestros bellos ojitos a una nueva oportunidad. Nos sentamos a la mesa y le damos gracias a Dios en oración por el alimento que Él nos provee. Salimos al trabajo, a la escuela o a donde tengamos que salir, y en nuestro destino damos gracias al Señor porque nos guardó de los asaltos, de los accidentes o de otro tropiezo. Pero no es ese el tipo de oración al que se está refiriendo Judas. Y dice, orando en el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Permitir que sea el Espíritu quien hable en nosotros. Pablo dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Tenemos que llegar a un punto en nuestra vida espiritual que cuando oremos, no oremos únicamente por lo que nos gusta o nos favorece, sino que inclusive oremos por aquellas cosas que nos pueden resultar difíciles o complicadas, porque a final de cuentas el Espíritu es el que nos enseña a orar, profundizar en nuestra relación con Dios. La segunda cosa que debemos hacer, dice, conservarnos en el amor de Dios, versículo 21. Otra forma de entender esto es mantenernos fieles al amor de Dios. ¿Podemos serles infiel a Dios? ¡Claro! ¿Cuándo? Cuando seguimos el mal ejemplo de otros. Cuando vemos a alguien que dice ser cristiano, sobre todo en las redes sociales, y ver que hace cosas que no honran el nombre de Dios, decimos, pues si es cristiano, yo también lo voy a hacer. Pero si fulano que también dice que es cristiano, pues yo también voy a seguir sus caminos. Hermanos, no hagamos lo que otros hacen, sino lo que el Señor quiere que hagamos. Así que la exhortación es, sigamos siendo fieles a Dios, aunque los demás no lo sean. Y la tercera cosa que nos pide para fortalecer nuestra fe es esperando la misericordia de nuestro Señor. Versículo 21. Esto puede parecernos como algo muy pasivo, como decir, esperar en Dios. Pero sabe, hermanos, a veces no hacer algo significaría hacer mucho. Porque a veces nosotros somos personas de acción y queremos estar así, hechos la cochinilla, movidos para todos lados, para arriba, para abajo, haciendo, deshaciendo, tomando decisiones y dejándolas de tomar. Pero en ciertos aspectos de la fe, hermanos, a veces lo mejor que podemos hacer es simplemente quedarnos en una actitud contemplativa, esperando a ver qué es lo que Dios haga, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Quisiéramos a veces meternos en el corazón, en la mente de la gente y poder dirigirnos como en un control remoto, pero a veces Dios simplemente dice, espera en la misericordia de nuestro Dios. Y a veces estar batallando con esa ansiedad de hacer algo es hacer mucho, hermanos. Pero el Señor quiere que hagamos esto para fortalecer nuestra fe. ¿Con qué propósito? Con el propósito de entonces poder defender la fe
de estos hombres o estos personajes impíos. Ahora, eso es en lo contemplativo, pero en lo práctico, Judas también nos dice que hagamos 3 cosas. Dice, versículo 22, a algunos que dudan, convencerlos. Otra forma de traducir el texto es, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Pese al daño que alguien pueda hacernos en este sentido, hermanos, no estamos llamados a odiar o a vengarnos de ellos, sino a comportarnos al nivel en donde Dios nos ha colocado, es decir, el nivel de la compasión. No podemos culpar a alguien de manera dolosa diciendo que lo hizo precisamente dolosamente al extraviarse de la fe. Es decir, tú lo hiciste así porque te gusta el error. No. Muchas veces cuando alguien se extravía de la fe es porque es el resultado indolente de quienes no hemos predicado la verdad. Pero de cualquier manera somos llamados a predicarles la verdad de Dios y el amor de Cristo, movidos por un sentimiento de compasión hacia los demás. Si dentro de ellos, los que están extraviados, sienten algún tipo de inquietud, dice ahí, convencerlos, predicarles en el afán de que el Señor tenga misericordia de ellos y los salve. La segunda cosa, dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Los primeros que mencioné están dudosos y extraviados, pero los segundos están convencidos que su error es verdadero. Pues con ellos hay que hacer lo mismo, pero con una actitud más enérgica, sí, amorosamente, pero con firmeza, mostrándoles que de continuar así, su final más certero es el infierno eterno. Y por último dice, de otros, tener misericordia con temor, versículo 23. Aquí no habla de salvarlos o de ocuparnos de su salvación, sino simplemente de tratarlos con amabilidad, con ternura y con educación, no devolviendo mal con mal, sino haciéndoles el bien, que haciéndoles quedar claro que no comulgamos con su estilo de vida, pero que les amamos en el nombre del Señor. Yo no sé si ustedes recuerdan en ese momento cuando Jesús habla acerca del hermano que peca. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él a solas y traten de arreglar las cosas. La segunda vez dice que si no hace caso, ve acompañado de 1 o 2 testigos para que conste palabra delante de ellos. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Si no, pasa al nivel 3. Preséntalo delante de la iglesia, de la comunidad de fe, y en amor muéstrale cuál es su error. Si se arrepiente y rectifica el camino, pues qué bueno. Pero si no, dice Jesús, y es ahí donde yo quiero que fijemos nuestra atención, Jesús dice, si no, tenedlo por publicano y fariseo, o pecador, ¿verdad? Gentil y publicano, perdón, gentil y publicano, gracias. Bueno, que a fin de cuentas es lo mismo, pero bueno, gentil y publicano. Algunos han interpretado estas palabras como diciendo, y si no se alinea, expúlsalo de la comunidad cristiana. Pero en realidad eso no es lo que está diciendo Jesús. Jesús lo que está diciendo, trátalo como alguien con la posibilidad de ser ganado para Dios a través de un testimonio. Si algún impío llega y quiere contagiar a otros de su forma de vivir, debemos poner por práctica las instrucciones que Dios nos ha dado a través de Jesús. Si hay disposición, es decir, si se abren a la guía, al pastoreo, es probable que en verdad se conviertan a Cristo. Pero si no la hay, no se nos llama a tomar acciones negativas hacia ellos, sino simple y llanamente a esperar en lo que Dios hará en sus vidas. Predicar o escuchar un evangelio sesgado, adulterado, pervertido, en donde solo se enfaticen los privilegios y no la responsabilidad cristiana, da como resultado pseudocreyentes que corrompen la gracia de Dios, viviendo de formas desordenadas aunque crean que son hijos. Judas dice que el destino de los tales es trágico y horripilante, y da 3 ejemplos claros de lo que sucederá con ellos. El primero
menciona la generación incrédula de Israel, esa que salió de Egipto y que no le creyó, que no le creyeron. Pero ¿cuál fue su castigo o su juicio, si así lo queremos llamar? Dice el verso 5 que Dios los destruyó. Dios los destruyó, Dios permitió que murieran sin un propósito eterno. El segundo ejemplo dice, los ángeles del cielo, un grupo de ángeles del cielo que no se mantuvieron fieles a Él. Dios los destituyó y los mandó a vivir en la oscuridad de las prisiones eternas, esperando el juicio y la resolución de su eternidad. Versículo 6. Y por último, hace referencia a los habitantes de Sodoma, Gomorra y las provincias circunvecinas, que por sus perversiones se hicieron acreedores a un juicio. ¿Cuál juicio? El juicio del fuego que cayó del cielo. Por todo esto, hermanos, no hay que tener por menos el privilegio de cuidar la fe. No es cualquier cosa. No se trata únicamente de decir, bueno, yo soy cristiano y que el mundo ruede. No. A Dios le ha placido conferirnos a nosotros, a sus fieles, a sus escogidos, a sus llamados, a sus guardados, en Él, a defender la fe. ¿De quiénes? De aquellos que la pervierten, de aquellos que la corrompen, de aquellos que la utilizan como pretexto para hacer de su vida lo que quieran. ¿De qué manera? Fortaleciéndonos primero nosotros mismos y en segundo lugar tratando de ayudar a los que están perdidos a que encuentren el camino y la luz verdadera. ¿Cuál es el llamado, hermanos, hoy en este día y en esta hora? Que seamos fieles, que seamos valientes, que seamos esforzados, porque muchos son los que amenazan el Evangelio de Cristo, pero que tengamos certeza que en Dios saldremos victoriosos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta hora. Señor Dios, en esta hora te queremos agradecer la oportunidad que nos das de ser tu familia, de ser tus hijos, de ser parte de tus afectos y de tener en ti, Señor, la confianza maravillosa de ser designados y asignados a la defensa de tu santo Evangelio. ¿De quién, Señor? De aquellos que se han extraviado en el camino, de aquellos, Señor, que no han recibido con claridad, con verdad, las buenas nuevas de salvación. Aquellos, Señor, que tal vez no estén contemplados en un plan de eternidad, pero tú quieres, Señor, que de alguna manera sepan y conozcan de ti. Ayúdanos, Señor. Danos el convencimiento pleno de esta misión, de esta tarea, de este llamado, de este propósito que das a nuestras vidas. Y permite que fructifique, y permite que prospere, y que haya oídos atentos y corazones tiernos que estén dispuestos a recibir tu verdad. Gracias, Padre, por este momento de poder exponer tu palabra y de poderla, Señor, compartir en esta tu iglesia con los hermanos. Por Cristo Jesús, nuestro